Descubriendo el núcleo atómico. El descubrimiento clave que condujo a los modelos atómicos modernos y exitosos fue obra de Hans Geiger y Ernst Martin en 1911. Trabajando en el laboratorio de Rutherford y siguiendo su propuesta, Geiger y Martin estudiaron la desviación de las partículas alfas, emitidas durante la desintegración radiactiva del radio por una fina lámina de oro. Vieron algunas desviaciones muy grandes. Rutherford dijo sobre este episodio: fue el suceso más increíble que me ha pasado en toda mi vida. Era casi tan increíble como si dispararas un obús de 15 pulgadas a un trozo de papel higiénico y el obús rebotara y te diera a ti. Al pensarlo, me di cuenta de que esa dispersión hacia atrás debía resultar de una sola colisión, y al hacer los cálculos vi que era imposible obtener algo de ese orden de magnitud a menos que tuvieras un sistema en el que casi toda la masa del átomo estuviera concentrada en un núcleo diminuto. Fue entonces cuando tuve la idea de un átomo con un centro masivo diminuto, que llevaba una carga. Rutherford propuso un modelo definido y extraordinariamente simple que explicaba las observaciones. Propuso que dentro de cada átomo hay un núcleo minúsculo que contiene toda su carga positiva y casi toda su masa. Eso explicaría la infrecuente pero poderosa dispersión hacia atrás. El núcleo no quiere moverse porque es masivo y es capaz de empujar hacia atrás porque tiene la carga muy concentrada. Rutherford puso a prueba este modelo y lo validó explicando cuantitativamente las desviaciones de ángulo grande. El resto del átomo, según Rutherford, consiste en electrones, mucho más ligeros y cargados negativamente, que están dispersos de algún modo por un volumen mucho mayor. Este fue un resultado histórico. Mostró que la tarea de entender la estructura atómica de la materia puede dividirse oportunamente en dos tareas. Una tarea, lo que ahora llamamos física atómica, es a partir de un núcleo pesado y con carga positiva, y determinar después cómo se unen a él los electrones. Ya hemos tratado antes este dominio de la belleza cuántica. La segunda tarea, lo que ahora llamamos física nuclear, es entender de qué están hechos esos corazones interiores de los átomos y las leyes que los gobiernan. Enseguida quedó claro que las fuerzas eléctricas solas no podían explicar la física nuclear. De hecho, un modelo puramente eléctrico no puede bregar con la carga positiva concentrada de los núcleos atómicos. Si no viene compensada por otra fuerza distinta y más poderosa, la repulsión eléctrica haría estallar el núcleo. ¿Qué tal la gravedad? Actuando sobre esas masas tan escuetas es por completo despreciable. Unas fuerzas nuevas, desconocidas para la física clásica, tendrían que estar implicadas. La física nuclear plantea dos desafíos, uno existencial y otro dinámico. El desafío existencial es identificar los ingredientes del núcleo, y el dinámico es entender las fuerzas que esos ingredientes ejercen entre sí. El censo de ingredientes se estableció en pocos años, y de manera bastante simple. Un ingrediente era más o menos obvio. El núcleo del hidrógeno es estable y, aparentemente, indivisible, y lleva una unidad positiva de carga eléctrica. Es el más ligero de todos los núcleos y otros núcleos ligeros tienen masas que se aproximan a múltiplos enteros de su masa, así que el protón, llamado así por Rutherford, es un ingrediente. Un segundo ingrediente fue descubierto por James Chadwick en 1932. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra y solo ligeramente más pesada que el protón. Su descubrimiento condujo a una imagen simple pero muy útil de los núcleos atómicos, que los núcleos son colecciones de protones y neutrones enlazados entre sí. Con esta imagen, muchos hechos observados encajaron en su sitio. Por ejemplo, los núcleos de los diferentes elementos químicos difieren solo en el número de protones que contienen, porque ese número determina la carga eléctrica del núcleo, que controla su interacción con los electrones circundantes del átomo, que a su vez gobierna su química. Distintos números de protones nucleares nos dan átomos de distintos elementos químicos. Con los neutrones como un segundo jugador resolveremos el rompecabezas de isótopos. Los átomos que presentan núcleos isotópicos tienen las mismas propiedades químicas, pero difieren en masa. Su núcleo contiene el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Así, el ciclo de modelo protón más neutrón de los núcleos atómicos explica tanto el censo de los elementos químicos como la existencia de los isótopos. El siguiente paso, pensó la gente, sería averiguar qué fuerzas actúan entre protones y neutrones, manteniéndolos juntos. Como has mencionado, se requieren nuevas fuerzas, porque el electromagnetismo tiende a hacer estallar el núcleo, y la gravedad es tan débil que cabe despreciarla. Pero los experimentos para sondear las fuerzas nucleares condujeron pronto por caminos imprevistos. Casi todos los experimentos seguían la estrategia del experimento original de Geiger-Martin. Para investigar, pongamos, la fuerza entre los protones, se disparan rayos de protones contra otros protones, es decir, contra un objetivo de hidrógeno, y se registra lo que ocurre. Observando las desviaciones desde distintos ángulos, uno puede tratar de inferir la fuerza responsable. El análisis se enriquece utilizando rayos de protones de distinta energía y con los protones girando en distintas direcciones. Los experimentos de este tipo revelaron pronto que las fuerzas entre los protones y los neutrones no obedecen a una ecuación simple. Dependen no solo de la distancia, sino también de la velocidad y el spin, de maneras complicadas.
De modo más profundo, los experimentos enseguida socavaron la esperanza de nuestra pregunta de que los protones y los neutrones fueran partículas simples, o de que alguna hermosa fuerza, en el sentido tradicional de esa palabra, pudiera hacer justicia a la realidad de su interacción, porque cuando protones de alta energía se estrellan contra otros protones, el resultado típico no es una mera desviación de dos partículas que chocan. En vez de eso, emerge un torrente de partículas. De hecho, los experimentos dirigidos a revelar una fuerza simple descubrieron en vez de eso un mundo inesperado de partículas. Los mesones pi, rho, kappa, eta, rho, omega, kappa estrella, phi, y los bariones lambda, sigma, psi, delta, omega, sigma estrella, psi estrella, omega, están entre las más ligeras y asequibles. Hay docenas más. Estas partículas son sin excepción altamente inestables, con una vida inferior al microsegundo, y muy inferior en la mayoría de los casos. Su existencia y sus propiedades deben inferirse estudiando los productos de su desintegración, en los detectores de los aceleradores de partículas de alta energía, como los del Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Fermilab o el CERN. Estas nuevas partículas se llaman colectivamente hadrones. Como la clasificación de las mariposas o la paleontología equina, el censo del zoo hadrónico y las características de sus especímenes, masas, espines, vías medias, patrones de desintegración, son fascinantes para los conocedores. Para avanzar en nuestra indagación de la belleza en lo fundamental, sin embargo, debemos pasar a asuntos más amplios. Para el uso futuro, voy a resumir brevemente las dos lecciones más importantes que nos ofrece el zoo. Los hadrones comprenden dos reinos, bariones y mesones. Los protones y los neutrones son el prototipo de barión. Todos los bariones tienen varias propiedades en común. Todos sienten unas poderosas fuerzas de corto alcance cuando no están en presencia de otro, o en presencia de mesones, y, para expertos, son todos fermiones. Los mesones también comparten propiedades. Todos sienten poderosas fuerzas de corto alcance cuando uno está en presencia de otro, o en presencia de bariones, y para expertos son todos bosones. El modelo de quarks. El modelo de quarks fue inventado por Murray Gell-Mann y George Zwick en un brillante despliegue de imaginación y reconocimiento de patrones. Según el modelo de quarks, los bariones son estados confinados de tres entidades más fundamentales, tres clases o sabores de quarks: up, down and strange. U, D, S, literalmente arriba, abajo y extraño. Para el propósito que nos ocupa, voy a diferir la consideración de los muchos más pesados e inestables quarks C, B, T. ¿Cómo pueden solo tres sabores de quarks, U, D, S, generar cientos de bariones diferentes? La clave es que un trío determinado de quarks, pongamos U, U, D, puede existir en muchos estados de movimiento diferentes, de forma análoga a las órbitas cuantizadas de los electrones en los átomos, o a los estados estacionarios de la figura 26, en Belleza Cuántica 1. Sus distintos estados discretos tienen distintas energías, y por tanto, usando m es igual a e sobre c al cuadrado, distintas masas. Así que aparecen operativamente como distintas partículas. De esta forma, hallamos que muchas partículas diferentes reflejan la misma estructura material subyacente, capturada en distintos estados de movimiento interno. De modo similar, el modelo de quarks postula que los mesones son estados confinados de un quark y un antiquark. Un par dado de quark y antiquark, pongamos UD, en diversos estados de movimiento, genera muchos mesones distintos. El modelo de quarks también ofrece una explicación convincente de la complejidad de las fuerzas hadrónicas, incluso si los quarks individuales muestran interacciones simples, cuando chocan dos estados confinados que contienen tres quarks o un quark y un antiquark. Hay grandes oportunidades para el diálogo cruzado y las anulaciones. De hecho, esa es también la razón de que la química ordinaria, basada en las interacciones entre átomos, emerge en toda su complejidad y exuberancia a partir de unas fuerzas subyacentes que, entre electrones individuales, son extremadamente simples. El modelo de quarks fue un paso gigante para organizar el zoo de hadrones. Aporta una imagen de los hadrones análoga, en su poder explicativo, al modelo del átomo de Bohr. Pero el modelo de quarks también sufre de las limitaciones y del modelo de Bohr. Aunque correcto en espíritu e históricamente importante, el modelo de quarks está lógicamente incompleto, y es solo ser bimatemático. También se enfrenta a un gran problema, como trataremos a continuación. El modelo de quarks ofrece una exitosa explicación descriptiva de muchas características de los protones, neutrones y sus parientes hadrones, pero postulaba para los quarks unas propiedades muy extrañas. Quizá la más extravagante de ellas sea el confinamiento, como expone de manera cómica la caricatura de la lámina MM, tomada de un póster que conmemoraba mi premio Nobel. Se supone que los quarks son bloques de construcción de los protones, pero a pesar de los grandes esfuerzos, no se detectó jamás ninguna partícula individual con las propiedades de los quarks, como tener una fracción 2 sobre 3 o menos 1 sobre 3 de la carga eléctrica de un protón.
Así que los quarks en grupos de 3 podrían formar protones, donde las fuerzas entre ellos parecían modestas, pero por alguna razón jamás pueden escapar, están confinados. Lámina de MM. Los quarks parecen requerir una fuerza de tipo muelle o goma elástica que tira más fuerte cuando más se estira el muelle o goma elástica. Para explicar ese comportamiento parece que necesitamos alguna fuerza tipo muelle o banda de goma entre los quarks que tira más fuerte a medida que el muelle o la banda de goma se estira a lo largo de una estancia creciente. Los muelles y las bandas de goma, por supuesto, son en sí mismos objetos físicos complicados, así que resulta impropio postularlos en una teoría fundamental. Hacerlo plantea la pregunta, ¿de qué está hecho un muelle? Uno suele esperar que las fuerzas fundamentales se debiliten con la distancia, como hacen las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas, de modo que el confinamiento plantea un buen rompecabezas. Muchos físicos no lograban tomarse los quarks en serio por esa razón. Abriéndose paso, la cromodinámica cuántica. Las ecuaciones de Maxwell de la electrodinámica, las de Newton y luego Einstein, de la gravedad y las de Schrödinger y luego Dirac, de la física atómica pusieron el listón muy alto en materia de belleza, precisión y exactitud. Ni las complicadas ecuaciones, tablas en realidad, que resumen las fuerzas nucleares, ni las tóxicas ideas del modelo de quarks cumplían esos criterios ni de lejos. Y, sin embargo, las ecuaciones precisas y exactas para la fuerza nuclear fuerte estaban allá afuera. Permanecieron desaprovechadas muchos años hasta que fuimos capaces de explotarlas. Son ecuaciones que desarrollan las ecuaciones de Maxwell y consuman la visión que hemos esbozado en la primera parte de este capítulo. Casi 20 años pasaron entre la formulación de las ecuaciones por Young y Mills y la emergencia de la cromodinámica cuántica como su encarnación en la realidad. La historia es un ejemplo deslumbrante de ideal conlleva real. En el dominio de la interacción fuerte, no hay la menor duda de que la respuesta a nuestra pregunta, ¿encarna el mundo ideas bellas? Es simplemente sí. Maxwell con anabolizantes. La cromodinámica cuántica, QCD por Quantum Chronodynamics, utiliza ideas y ecuaciones que suponen una grandiosa generalización de la ecuación de Maxwell del electromagnetismo, expandidas para tener incluso más simetría. Me gusta decir que la QCD es como la QED, electrodinámica cuántica, con anabolizantes. La QED se ocupa de una clase de carga, la carga eléctrica. La carga eléctrica puede venir en unidades positivas, como los protones, o unidades negativas, como los electrones, pero en ambos casos la cuantificamos utilizando un solo número, positivo o negativo. La QCD, en contraste, contiene tres clases de cargas. Se llaman por ninguna razón sólida colores. Digamos, rojo, verde y azul, para ser concretos. La QED presenta una partícula mediadora de fuerza, el fotón, que responde a la carga eléctrica. La QCD, en contraste, contiene 8 partículas mediadoras de fuerza, llamadas gluones de color. Dos de ellos, como el fotón, responden a la carga de color. ¿Por qué no tres? Veas el siguiente párrafo. Los otros 6 medían las transformaciones de un color en rojo. Así que hay un gluón que se transforma una unidad de carga roja en una unidad de carga verde. Otro que transforma una unidad de carga verde en una unidad de carga azul y así sucesivamente. La regla de blanqueado es un hermoso rasgo de la QCD que es físicamente importante, bastante fácil de exponer y muy fácil de demostrar matemáticamente, aunque difícil de justificar de manera intuitiva. Al menos yo no he encontrado una buena forma de hacerlo. Según la regla de blanqueado, el efecto neto de tener una unidad de carga roja, una unidad de carga verde y una unidad de carga azul en el mismo sitio es nada, se anulan. Para expertos estoy asumiendo que están en una configuración asimétrica. Esto recuerda vagamente la manera en que los tres colores espectrales, rojo, verde y azul, pueden sumarse para dar blanco neutro. De ahí lo de blanqueado. Aunque desde luego la física es por completo distinta. Precisamente por la regla de blanqueado nos da una combinación impotente de cargas, por lo que tenemos solo dos, y no tres, clases de gluones que responden a los colores. Cada quark lleva una unidad de carga de color. El color de un quark es una propiedad independiente, que debemos de especificar, además de propiedades como la carga eléctrica o la masa, y que no es menos importante. A diferencia de la carga eléctrica o la masa, sin embargo, el color de un quark no es solo un número, sino tres. Con más precisión, codifica su posición en un espacio de propiedad tridimensional. La existencia de estas nuevas clases de carga es el corazón de la QCD. Es un hecho tan central, tan bello y tan importante para los avances posteriores que nos merecemos un repaso de su anclaje a la realidad. La extraña realidad de los quarks y los gluones. Los quarks se vieron, por primera vez, en experimentos realizados por Jerome Friedman, Henry Kendall, Richard Taylor en el acelerador lineal de Stanford, a finales de los años 70. En esencia, tomaron instantáneas del interior de los protones. Usando fotones virtuales de muy alta energía, pudieron resolver unas distancias y unos tiempos muy pequeños. Esas instantáneas resultaron ser muy reveladoras. Tres revelaciones en concreto destacan en retrospectiva. Los protones contienen quarks. Como las instantáneas se hicieron utilizando fotones, registraron la distribución de carga eléctrica dentro del protón. Mostraron que la carga eléctrica no es difusa,
sino que está concentrada en estructuras muy pequeñas, parecidas a puntos. El asombroso descubrimiento de Rutherford y Geiger-Marsen regresa, pero ahora en el interior del protón en lugar del interior del átomo. La cantidad de carga en estas estructuras parecieran parecidas puntos, y las otras propiedades coincidían con las predicciones derivadas del modelo de quarks. Dentro de los protones, los quarks están casi libres. La mayoría de las instantáneas muestran a 3 quarks y nada más, y la posición de cada quark es casi independiente de la posición de los otros. Esto indica que, dentro del protón, la fuerza entre los quarks es lánguida. Por otro lado, muchos otros experimentos habían indicado que los quarks nunca escapan de los protones como partículas individuales, así que necesitamos una fuerza que sea relativamente débil a distancias cortas, pero que se vuelva poderosa a largas distancias. Esta paradoja central de la dinámica de la interacción fuerte, que ya hemos mencionado antes, se graba aquí con nitidez. Un protón es mucho más que 3 quarks. Unas cuantas instantáneas capturaron trazas de pares quark-antiquark adicionales. Esto no es del todo sorprendente, como hay mucha energía de sobra dentro de los protones, y como los quarks tienen muy poca masa, fabricarlos es tan fácil como m es igual a e sobre c al cuadrado, con una m muy pequeña. Y aún más profundo es lo que no se vio en las instantáneas. Si sumas toda la energía del movimiento de los quarks, obtienes solo la mitad de lo que necesitas para explicar la masa total del protón. Como los fotones son ciegos a las partículas eléctricamente neutras, la interpretación obvia es que hay un importante componente eléctricamente neutro en los protones, además de los quarks eléctricamente cargados. Este problema de la materia oscura microcósmica fue la primera indicación de que un protón es mucho más que 3 quarks. Como veremos enseguida, los gluones de color son el ingrediente perdido. Experimentos posteriores a mayor energía revelaron un aspecto diferente y gráficamente tangible sobre la realidad de los quarks y los gluones. Para verlo, examina ahora la lámina NN. Lámina NN. Un electrón y un antielectrón, positrón, acelerados a alta energía y moviéndose en direcciones opuestas, se han aniquilado y esta imagen representa las secuelas. Se pueden ver racimos de partículas que se mueven muy deprisa en 3 direcciones distintas. Estos 3 chorros son los avances de un quark, un antiquark y un gluón de color. Para describir lo que emerge de las colisiones en ultra alta energía, ya sea de los electrones con positrones, como en la lámina NN, o de protones con protones, como el gran colisionador de hadrones del CERN, lo más fácil es empezar fingiendo que hemos producido quarks, antiquarks y gluones, por más que esas partículas no existan, están confinadas, y proceder desde ahí hacia lo que realmente observamos. Esto quedará claro como el agua en un momento. El punto clave es que un quark, un antiquark o un gluón se mueva muy deprisa, se materializa en el laboratorio como un chorro de hadrones, todos moviéndose casi en la misma dirección. La energía y el momento totales de las partículas de un chorro suman la energía original del quark, antiquark o gluón que las ha generado, porque la energía y el momento se conservan. Así que si estamos dispuestos a entornar los párpados y dejarnos llevar por la corriente o por el chorro, registrando su energía y momento a la vez que olvidamos que están divididos entre muchos hadrones, alcanzamos a ver las partículas fundamentales subyacentes. Esto ayuda mucho a interpretar los resultados, porque somos mucho mejores prediciendo la producción de quarks, antiquarks y gluones, que obedecen a ecuaciones simples que prediciendo la de los hadrones, que son complicados. Si vas a una conferencia sobre la física de altas energías en nuestro tiempo, escucharás a los experimentalistas hablar con rutina soltura de la producción de partículas que no existen, quarks, antiquarks o gluones, y de la medición de sus propiedades. Se ha convertido en el lenguaje convencional de campo. Lo que quieren decir, desde luego, es que han observado los chorros correspondientes. De esta manera, el ideal matemático se vuelve gráficamente real. Pegamento de sí mismo. La luz pasa libremente a través de la luz. De no ser así, los mensajes visuales que recibimos del mundo estarían revueltos por la dispersión de rayos y serían mucho más complicados de interpretar. En la QED, este hecho básicamente tiene todo el sentido. Los fotones responden a la carga eléctrica, pero ellos mismos son eléctricamente neutros. La diferencia cualitativa más radical entre la QCD y la QED es que, a diferencia de los fotones, los gluones de color interactúan entre sí. Consideremos, por ejemplo, el gluón de color que transforma una unidad de carga roja en una unidad de carga azul. Vamos a llamarlo RB. Cuando ese gluón es absorbido por otra cosa, la carga total de la cosa se reduce en una unidad y su carga azul totalmente asciende una unidad. Como esas cargas se conservan, concluimos que RB, considerado como partícula, tiene menos una unidad de carga roja y más una unidad de carga azul. Por tanto, no es neutro. Los gluones que cambian o responden a la carga roja o azul interactuarán con RB. Y lo mismo para los demás. Los 8 gluones de color forman un complejo de partículas mutuamente interactivas. Si pasamos de estos cuantos a los campos que generan, las interacciones tienen un efecto radical. Las leyes de fuerza de los gluones se atraen entre sí. Los campos, en lugar de extender su influencia por el espacio de manera regular, se conservan en tubos.
Observa la lámina OO y compárala con la figura 20. Figura 20. Las líneas de fuerza de Faraday, hechas visibles. Lámina OO. Las líneas de fuerza en el sentido de Faraday que conectan un quark y un antiquark forman un tubo estrecho. Este tubo representa un flujo de campo eléctrico de color que fluye entre un quark fuente y el antiquark sumidero. Como los gluones que componen los campos eléctricos de color son autopegajosos, se reúnen en haces. Este fenómeno es la clave del confinamiento de los quarks. El carácter autopegajoso de los gluones de color es la clave para confinar a los quarks. Los tubos de flujo gluónico son gomas elásticas, emergentes, preparadas para la tarea de imponer el confinamiento. A medida que aumentan la separación entre una carga de color y su opuesta, la conexión entre ambas tiene que ser un tubo de flujo más largo cada vez. Cuesta una cantidad finita de energía por unidad de separación extra alimentar los nuevos campos. En consecuencia, hay una fuerza de resistencia, y esa fuerza no se reduce para nada cuando tiras más y más. Eso no puede pasar, puesto que supondría una cantidad de energía infinita a liberar por completo la carga de color. De ahí que esté confinada. La autopegajosidad de los gluones es también una manera atractiva de presentar y de visualizar el concepto de libertad asintótica. Como la autopegajosidad enfoca los campos de color lejos de un quark, estos ejercen fuerzas más poderosas de lo que harían en otro caso, como un ejército que concentra su poderío. Y al revés, podemos empezar con fuerzas más débiles de lo que imaginábamos. En la fuente, para explicar una fuerza dada de lejos de allí, esta es la esencia de la libertad asintótica. Una fuerza endeble a corta distancia puede suscitar una fuerza poderosa a larga distancia. Este es exactamente el tipo de comportamiento que necesitamos, como recordarás, para explicar las instantáneas de los protones de Friedman-Kendall-Taylor. También podemos interpretar la libertad asintótica en términos de cómo exploramos a la fuerza. Las ondas de alta energía son sensibles al comportamiento de la fuerza a corta distancia. La cuasi-libertad a corta distancia se proyecta como debilidad de las interacciones y simplicidad de comportamiento a alta energía. La simplicidad de emergencia de la QCD a alta energía es un espléndido obsequio de la naturaleza a los físicos que persiguen un entendimiento fundamental. Nos da, de hecho, un chaparrón de obsequios.